La puerta del apartamento de Tom Mitchell estaba a punto de cerrarse para siempre, hasta que apareció la Guardia Nacional bloqueando el desahucio con un muro silencioso e inquebrantable de hermanos de armas. El aire crepitaba de tensión y el vecindario contuvo la respiración. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. Tom estaba sentado en el frío banco fuera del complejo de apartamentos. La notificación de desahucio seguía arrugada en su mano, como una herida que no sanaba. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado, reflejando la fractura que desgarraba su vida. Cada respiración que tomaba tenía un sabor amargo, una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? Después de arriesgarlo todo en el extranjero, después de pasar noches en trincheras donde las balas cantaban canciones de muerte y sus amigos caían en silencio a su lado, allí estaba, sin hogar, traicionado por el mismo sistema que había jurado proteger. Su mente reproducía el enfrentamiento con Gary Wallace, el casero que llevaba su codicia como una armadura. El rostro de Gary estaba tenso por la impaciencia. Su voz era fría y seca mientras leía en voz alta la notificación de desahucio. 3 meses de retraso, Tom, sin excepciones. Gary no preguntó ni una sola vez por los retrasos causados por la baja médica de Tom, ni por la lentitud burocrática que retrasaba sus prestaciones. No había lugar para la compasión, solo números en un libro de contabilidad, deudas que cobrar y una hipoteca que pagar. No era algo personal. Para Gary era un negocio. Pero para Tom era como un golpe personal a todo lo que había defendido. La motivación de Tom era simple. Necesitaba sobrevivir y reconstruir su vida para encontrar algo parecido a la normalidad después del caos de la guerra. Pero ese objetivo ahora le parecía muy lejano, oscurecido por el agudo dolor de la injusticia. Había enviado cartas, hecho llamadas, intentado explicar. El silencio por parte de Gary era ensordecedor, el mensaje claro. Tu servicio no significa nada cuando se trata del alquiler. Era un giro cruel, una traición que le dolía más que cualquier herida que hubiera recibido en combate. El hombre que había enfrentado la muerte con valentía ahora luchaba por un techo contra la indiferencia de un propietario. Echó un vistazo a las pocas pertenencias que había logrado empacar. Una vieja bolsa de lona con ropa raída, una fotografía descolorida de su pelotón y una copia gastada de la Constitución de los Estados Unidos. Cada objeto era un fragmento de la vida que había esperado reconstruir, ahora reducida a meros fragmentos. El frío se colaba a través de su chaqueta, pero no era nada comparado con el escalofrío que se apoderaba de su pecho, la gélida constatación de que la lealtad a su país no le garantizaba un lugar al que llamar hogar. Los rumores de la comunidad lo atormentaban. Algunos vecinos se pusieron del lado de Gary, murmurando sobre la realidad empresarial y que no había nada gratis. Pero otros, los que sabían lo que Tom había sacrificado, sacudían la cabeza en silencio, incrédulos. Un héroe reducido a una estadística, expulsado por razones que parecían injustas e imperdonables. La ira de Tom bullía bajo la superficie, ardiente e implacable, alimentada por la injusticia que se le había infligido. Sin embargo, bajo la ira, el dolor se retorcía y le carcomía, una profunda tristeza por lo que había perdido y lo que tal vez nunca recuperaría. Pensó en las noches que le esperaban en el refugio, los días inciertos sin un techo sobre su cabeza. Para un hombre que una vez había inspirado respeto en campos de batalla lejos de casa, esta era una derrota innoble, una cruel ironía que carcomía su orgullo. Aún así, en medio del dolor y la rabia, una obstinada llama de determinación titilaba. Tom no era ajeno a las dificultades. Su espíritu se había forjado en el fuego. Este desalojo era un golpe, pero no sería el final. En algún lugar, bajo las capas de injusticia y desesperación, la lucha por recuperar su vida apenas comenzaba. Por ahora, sin embargo, la noche lo envolvía como un sudario, y Tom se sentó solo, desalojado, traicionado, pero ardiendo silenciosamente con el fuego de un hombre que se negaba a rendirse.
La noticia del desalojo de Tom no pasó desapercibida, como Gary Wallace había esperado. En cambio, desencadenó una reacción en cadena que rápidamente se convirtió en una ola de malestar en la comunidad. Mike Reynolds, un hombre larguirucho con barba canosa y ojos penetrantes llenos de determinación, fue el primero en actuar. Había crecido en Tulsa y conocía muy bien la reputación de Gary, el hombre que había construido su negocio sobre la base del pragmatismo frío y una apariencia de respetabilidad en el barrio. Sin embargo, Mike vio más allá de las apariencias y los números. Para él, esto era más que un alquiler impagado o un pago incumplido. Era un abismo moral, una fractura en la frágil confianza que une a la sociedad. Aquí había un hombre, un veterano, expulsado a la calle después de servir a su país, y eso era algo que Mike se negaba a dejar pasar sin más. Para Rachel, el desalojo no era solo una cuestión legal. Era una afrenta al honor de todos los soldados bajo su mando. El plan de Rachel se concretó rápidamente, con precisión y determinación. Una manifestación pública, pacífica pero imposible de ignorar. Una reunión de veteranos, miembros de la comunidad y aliados que se unirían a Tom. Su motivación era clara: proteger la integridad de la hermandad de la Guardia y hacer frente a la injusticia donde quiera que se manifestara. Movilizó su red con eficiencia militar, enviando mensajes a través de grupos de veteranos, activistas locales y funcionarios comprensivos que entendían lo que estaba en juego. A medida que se acercaba el día de la manifestación, la atmósfera se cargó de tensión. Gary Wallace, inicialmente impasible, comenzó a percibir el cambio de rumbo. Sus fríos cálculos empresariales no habían tenido en cuenta la reacción, un coro creciente de desaprobación que se convertía en un rugido. Había esperado obediencia, tal vez una negociación discreta, pero no una campaña pública que desafiara su autoridad y sus principios. La historia llegó a los medios de comunicación locales, que presentaron a Gary no como un propietario pragmático, sino como la encarnación de una burocracia despiadada que aplastaba a un hombre que en su día había estado en primera línea. La opinión pública cambió rápidamente, y la imagen de Tom como héroe desplazado resonó profundamente en el tejido social de Tulsa. El miedo de Gary se transformó en ira y actitud defensiva. En entrevistas radiofónicas y en declaraciones concisas, acusó a Tom de explotar las ayudas del gobierno, pintando al veterano como un manipulador en lugar de una víctima. Sin embargo, con cada negación, cada ataque, la determinación de la comunidad solo se endurecía. Cada palabra que pronunciaba alimentaba la narrativa de la injusticia, llevando a más simpatizantes al lado de Tom. Las líneas de batalla moral estaban ahora claramente trazadas, no solo por el alquiler, sino por el respeto, el honor y la conciencia colectiva de una ciudad. Las frías tardes de otoño se volvieron aún más frías a medida que se acercaba el día del desalojo. Una de esas tardes, la Guardia Nacional llegó en una procesión silenciosa, no como ejecutores de la ley, sino como protectores de uno de los suyos. Rachel lideró el contingente con una autoridad tranquila, calificándolo de medida para proteger a un compañero de armas. Su presencia era un símbolo poderoso, una advertencia tácita de que la comunidad no toleraría la desaparición de un hombre que lo había arriesgado todo. La tensión se palpaba en el aire, una energía tangible que prometía, pero también amenazaba con un enfrentamiento. Ya no se trataba solo de una orden de desalojo pegada en una puerta. Se trataba de la batalla por la dignidad, la afirmación de que los sacrificios de los veteranos deben ser honrados más allá de las palabras, más allá de la política, más allá de las transacciones comerciales. La alianza forjada aquí era frágil, llena de riesgos, pero conllevaba una feroz esperanza, la esperanza de que la justicia pudiera prevalecer en un mundo demasiado a menudo indiferente hacia aquellos que lo dieron todo. Los hombres del desalojo vestían impecables y nítidos. La pálida luz del sol atravesaba la bruma otoñal como si anunciara la gravedad del día que se avecinaba. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el apartamento de Tom Mitchell no estaba vacío.
En cambio, la puerta principal se mantenía firme, flanqueada por una fila de guardias nacionales vestidos con sus uniformes oscuros, con rostros serios y decididos. Más allá de ellos, un grupo de vecinos, veteranos y funcionarios municipales formaban una barrera humana, una declaración inequívoca de que no se trataba de un desalojo cualquiera. El peso del momento se hacía sentir con fuerza, un testimonio tangible de la voluntad colectiva y el desafío contra la injusticia. El propio Tom se encontraba dentro del modesto apartamento. El familiar crujido del desgastado suelo de madera bajo sus pies lo arraigaba en la realidad del espacio recuperado. Su mirada recorrió la pequeña multitud, una mezcla de soldados endurecidos y civiles que habían acudido no solo para presenciar, sino para participar en algo más grande que una disputa por el alquiler. El aire estaba cargado de una determinación tácita, el entendimiento compartido de que se trataba de una confrontación crucial, una batalla por el respeto, la dignidad y la esencia misma de la comunidad. Gary Wallace, el propietario cuyo frío cálculo había puesto en marcha este drama, se encontraba acorralado. La reacción pública había sido rápida e implacable. Las noticias locales habían difundido la historia por todas las pantallas y periódicos, presentándolo como el antagonista en una narrativa que celebraba la lealtad y el sacrificio. La creciente presión, legal, social y moral, le dejaba poco margen de maniobra. A puerta cerrada, su actitud se endureció, pero al mediodía su resistencia se derrumbó. La asistencia jurídica de la ciudad, impulsada por la oleada de apoyo a Tom, negoció un plan de pago que permitiría al veterano ponerse al día con sus atrasos sin perder su casa. Gary, consciente de la insostenibilidad de su posición, accedió a regañadientes a retirar la demanda de desahucio, pero las consecuencias fueron mucho más allá de un acuerdo firmado. La reputación de Gary, antes sólida, ahora estaba mancillada por el desprecio público. El juicio de la comunidad fue rápido e implacable, un mensaje claro de que los intereses comerciales ya no prevalecerían sobre la humanidad, especialmente cuando se trataba de personas que habían servido a la nación. El daño fue duradero, un recordatorio de que las acciones nacidas de la indiferencia tienen un costo que no solo se mide en dólares, sino también en capital social y confianza. Para Tom, la victoria trascendió la mera recuperación de su residencia. Mientras se encontraba en el umbral de su apartamento, con el peso de la lucha asentándose en sus huesos, sintió una abrumadora oleada de gratitud mezclada con un profundo propósito. Ya no se trataba de una lucha por sobrevivir, sino de una causa por la que luchar. El desahucio había encendido algo en su interior, la determinación de convertirse en la voz de otros que navegaban por el mismo terreno peligroso. Ahora comprendía que la lucha por la vivienda era inseparable de la lucha por el respeto y el reconocimiento, especialmente para los veteranos que con demasiada frecuencia se veían abandonados a su suerte. El liderazgo de la capitana Rachel Harper a lo largo de toda la prueba resultó ser catalizador. Su visión estratégica y su compromiso inquebrantable inspiraron a un grupo de veteranos a organizarse, transformando las quejas aisladas en un movimiento coherente que defendía los derechos de vivienda y la justicia social. La semilla de la acción colectiva plantada durante este enfrentamiento echó raíces, prometiendo dar frutos mucho más allá de los límites de un apartamento o la historia de un hombre. Incluso Gary, ante la profundidad de la respuesta de la comunidad, comenzó a reconsiderar su enfoque. Poco a poco, casi a regañadientes, se comprometió con organizaciones locales dedicadas a apoyar a los inquilinos en dificultades, lo que supuso un cambio tentativo de propietario despiadado a participante reacio en el contrato social. A la luz del atardecer, Tom se situó una vez más en la puerta de su casa, enmarcado por la tranquila resistencia de un hombre recuperado de los márgenes. Ya no era solo un inquilino, se había convertido en un símbolo, un testimonio del poder de la solidaridad y del inquebrantable espíritu humano. A su alrededor, la comunidad fue testigo del resurgimiento de un héroe, del desafío a un sistema y de la reafirmación de una verdad vital. No se trata de un ideal abstracto, sino de una lucha que exige coraje,
unidad y la convicción inquebrantable de que la unión puede inclinar el arco de la historia hacia la justicia y la esperanza.